Vamos ahora a la última historia, en el día jueves. Se me hizo muy interesante esa lección porque narra muchas historias, y específicamente las historias más resaltantes del libro de Daniel, ¿no? En el capítulo 6 vamos a tratar de ser más al punto, a la parte esencial de la historia, porque realmente son historias largas. Daniel ahora está en otro reino, ya no está en Babilonia, ya está con los medos y los persas, un reino que se estaba construyendo, que estaba creciendo, y el rey Darío estaba dirigiendo aquel imperio, ¿ok? Darío aprendió muchas cosas de Babilonia, heredó mucho de la cultura babilónica, mucho de sus grandes arquitecturas también, del conocimiento que ellos tenían, y se nota al entender que Daniel estaba en medio de sus filas, ¿no? Como un hombre importante. Dice que Darío comenzó a reestructurar toda la parte gubernamental de las provincias de Babilonia y las provincias que tenían conquistados ellos, y Darío colocó en su reino 3 presidentes o 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y y bajo ellos 120 gobernantes. Entonces eran 120 gobernantes acá abajo y 3 presidentes como primer ministro. Daniel es las 2 personas y acá arriba Darío. Entonces era una pirámide, ¿no? Y Daniel, entre estos 3 presidentes, era el más resaltante, dice la Biblia, porque él tenía un espíritu superior. Daniel capítulo 6. Y él manifestaba una fidelidad, era responsable, no cometía ningún error en su administración. Una persona que mostraba lo que significa ser un hombre de éxito en el trabajo. La Biblia menciona que todo lo que tenemos que hacerlo como si fuese para Dios. Para Daniel el trabajo en la corte de los medos y persas era un trabajo que él estaba haciendo para Dios. Él no estaba dispuesto a vender sus principios, pero sí estaba dispuesto a ser un hombre trabajador, disciplinado, responsable en cada cosa que emprendiera en el templo en favor de las personas del reino. Entonces era un administrador como ningún otro, por eso estaba en esa posición. ¿Qué pasó? Mientras él estaba ahí, en esa posición, y los 120 otros gobernantes abajo de él, pues cuando una persona va creciendo y crece y crece y crece y crece, y capaz tú te quedas estancado, empieza algo que muestra o se manifiesta en los momentos así, que es la famosa envidia. Curioso porque todos los capítulos que hemos leído hasta ahorita nos manifiestan egoísmo, el orgullo, este momento en el que te sientes el superior a los demás, autoexaltación. Y ahora nos coloca otra palabra importante, la envidia. Los mayores errores que cometieron los imperios fueron o surgieron en el carácter. ¿Te das cuenta? Podían tener mucha inteligencia, podían conocer muchas cosas y ser grandes estrategas, pero si el carácter no les ayudaba, estaban destruidos. Por eso Proverbios menciona, aquel que no controla su espíritu es como una ciudad sin murallas. Imagínate. Podían ser hombres con muchas estrategias en la mente, pero si no controlaban su espíritu, si siempre estaban con envidia, con orgullo, con una autoexaltación, iban a ser como una muralla, una ciudad sin murallas, y en cualquier momento podían ser destruidas. ¿Qué pasó? Ellos comenzaron a decir, Daniel está creciendo mucho, vamos a intentar encontrar un error en cada cosa que él hace para ver si podemos quitarlo de ese puesto. Y era un anciano Daniel. Era solamente esperar quizás 20, 30 años más y ya murió, y pronto ya vamos a comenzar a hacer otras cosas. Pero no, ellos querían derrotarlo lo más pronto posible. Comenzaron a investigar, capaz en los libros de tesorería, de administración, de secretaría, qué es lo que había hecho Daniel, si había cometido algún error, y en ningún punto se halló algún error en la administración de Daniel. En ningún punto. No se encontró un momento de traición, un desvío de fondos, nada. Era un político justo, el único político justo que ha existido en todo este mundo, imagínense. Ese fue Daniel, un hijo de Dios honrado al 100%. Y ellos dijeron, bueno, si no podemos encontrar algo para poder derrotarlo en eso, yo pienso que podemos encontrar algo si nos metemos con su Dios. ¿Cuál fue el plan? Estos 120 hombres, más otros 2 que eran presidentes, se unieron para poder hacer una trampa contra Daniel y destituirlo de su cargo. ¿Cuál fue el plan? Llegaron con el rey Darío y le dijeron, oh rey, para siempre vives. Oh rey, queremos honrar tu nombre. Queremos que tu nombre se escuche en toda la ciudad y queremos que toda la gente entienda que tú eres el mejor.
Y para eso queremos proponerte una ley que tú debes de firmar con tu sello real. ¿De qué va a ser la ley? En los próximos 30 días, todo el pueblo de Medo y Persia va a tener que honrar tu nombre. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro general, el principal de todos. Pero la persona que esté adorando cualquier otro Dios fuera de ti, va a ser muerta. ¿Qué te parece, oh rey? Creo que mereces eso y más. Y el rey elogiado dijo, ay, pues creo que nunca me había llegado trabajadores tan buenos como los que tengo hoy. Y les dijo, claro que sí, vamos a firmar eso. ¿Dónde le firmo? Y firmó. Y sorpresa, eso era un truco para poder acabar a Daniel. Dice aquí el párrafo, los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse contra él. La conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus enemigos, por lo tanto los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Ya conté cómo fue el plan. Dice aquí, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todo caso, en que el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle su lealtad al rey de reyes. Entonces, ¿qué pasó? Daniel dijo, pues ya se firmó. Él escuchó cómo el rey cedió en eso, y ahora Daniel tenía dos opciones. O durante 30 días evitar hacer oración, o seguir haciéndola. Ponte en su lugar. Uno se queda pensando, ¿no? En mi vida personal. Señor, dice un hermano una vez dijo, ¿no? Señor, a veces hasta a mí se me olvida orar por los alimentos. Imagínate, orar así la noche y 2, 3 horas. Qué complicado, ¿no? Si en las cosas mínimas no podemos ser fieles a Dios, imagínate cuando seamos amenazados de muerte. Daniel podría haber dicho, mira, yo oro 3 veces al día. Voy a orar apenas una vez o 2 veces. Ya no van a ser 2 horas. Va a ser 10 minutos, 15, para que no me vean. Y dice que él tenía la costumbre de orar con las ventanas abiertas en dirección al templo de Jerusalén que estaba destruido. Él anhelaba ver este templo reconstruido. Él anhelaba volver a su patria. Y dejaba las ventanas abiertas. Cualquier persona en su lugar diría, no, pues oro menos tiempo y cierro las ventanas. O más fácil, mejor ni oro. Pero Daniel estaba tan convencido de que su éxito venía por Dios. Daniel sabía que él no significaba nada, que él no era nadie cuando llegó a Babilonia y que el único que lo guió y lo mantuvo en esa posición siempre fue Dios. Nunca fue él, siempre fue Dios. Existe una frase que dice, cuando tú veas algo en mí que es algo bueno porque Dios lo hizo por mí. Cuando tú veas algo malo en mí, ese sí soy yo. ¿Te das cuenta? No hay nada bueno que pueda salir de corazón humano. Daniel sabía muy bien eso. Y él decía, yo no estoy aquí porque mi talento me trajo. Yo estoy aquí porque el Espíritu de Dios me guió hasta este puesto. Y no estoy dispuesto a sacrificar una oración. No 3. Una. Ni siquiera una estoy dispuesto a negociar. Porque yo sé que mi Dios fue el que me dio el regalo más grande del mundo, que es estar en esta posición. Podía estar bajo amenaza. Podía estar en peligro su vida. Pero él nunca iba a desistir del Dios del cielo. Él sabía muy bien que si Dios es el dador de la vida, aunque el hombre quiera quitarte la vida, si Dios es el dueño, ¿para qué preocuparte si tienes un Dios que te protege? No importa que tengas un imperio, no importa que seas el rey de Medio y Persia, no importa que sean 122 gobernantes que estén en contra de mí, Dios está conmigo. Y aunque seamos 2 contra 122, somos mayoría. Así decía Daniel. Imagínate qué impresionante, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros sabemos cómo fue la historia. Estoy resumiendo cada una de las preguntas para que podamos entenderlo mejor. En casa pueden ir desglosando un poco mejor la historia, pero como son historias, normalmente uno se extiende un poco más contándolas. Por eso intento mejor ni leer, sino simplemente explicarla, reducirla y llegar al punto principal, ¿vale? ¿Qué pasó? Lo encontraron orando
Un día fueron ante el rey Darío. Darío, para siempre vives. Y el pásenle, bienvenidos. ¿Qué es lo que desean ahora? ¿Por qué con tantas palabras bonitas? Llevan 2 veces que me visitan con las mismas palabras. Y los gobernantes dijeron, oh rey, solamente una cosa. ¿Recuerdas aquel edicto que firmaste? Sí, lo recuerdo. ¿O de 30 días? Sí, lo recuerdo por completo. Bueno, pues déjenos contarte que Daniel, tu mejor hombre, el viejito de 80 años, estaba orando a su Dios. Y en ese momento, Darío percibió que todo había sido una trampa. Que nunca lo hicieron por honrarlo, que nunca lo hicieron por manifestarle respeto. Siempre lo hicieron para quitar al mejor hombre de sus filas. Queridos, cada uno de esos gobernantes podía ser igual que Daniel. Porque el secreto no estaba en Daniel, estaba en el Dios de Daniel. Si alguno de esos gobernantes hubiese dicho, miren, en vez de meterme con esa jugada, voy a comenzar a conocer al Dios de Daniel, porque es un Dios de abundancia, de riqueza, de poder, de sabiduría. Si un gobernante tan solo hubiese experimentado el poder del Dios de Daniel, hubiesen llegado a la posición de Daniel. Pero no. El problema de un envidioso, el problema de una persona que tiene celos de otra, es que va a hacer todo lo posible por destruirlo. No va a hacer nada para merecer esa posición. Es decir, no voy a mejorar yo mismo para estar en esa posición. Yo voy a hacer de todo para destruir a él, aunque yo no mueva ni un dedo para cambiarme a mí. Ese es el problema de la envidia. Ese es el problema de los celos, que son tan perjudiciales. Caín y Abel. Caín entregó una oferta a Dios que no era la indicada, Abel entregó la correcta, y por envidia y celos, Caín tuvo en sus manos el poder de cambiar la ofrenda y ya, se acabó y Dios bendice y ya. Pero fue tan grave esa envidia contra Abel que la envidia lo llevó a un odio y el odio lo llevó a un asesinato. Esa es la cadena de la envidia. Tú inicias con celos, no lo controlas, lo manifiestas con un odio, no lo controlas y viene un acto más fuerte. Buscas destruir aquella luz que te incomoda. Queridos, esa es la vida del orgulloso. Pero Dios estaba con Daniel. Y no importa cuántas veces el egoísta orgulloso quiera atacar a un hijo de Dios, podrá hacerle daño en algún momento, sí, pero la eternidad nos demostrará cuánto fue que se perdió aquel orgulloso por hacer eso. Cuánto ganó aquel fiel por seguir su fidelidad y no vengarse. En resumen, nosotros sabemos la historia. Daniel fue traído, echado a la cueva de los leones, hambrientos. En medio de que Daniel fue aventado a esa cueva, el rey Darío le dijo, Daniel, que tu Dios, en quien tú confías, te salve. Porque la ley ya no podía ser cambiada. Se tenía que cumplir exactamente. El rey Darío en ese momento dejó de pensar en sí mismo, dejó de pensar en su orgullo y dijo, que tu Dios, Daniel, te salve. Y ahí otro rey más comenzó a convencerse de que el rey de Daniel era un rey verdadero. Aquella noche no consiguió dormir Darío. Se quedó preocupado. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Será que se lo comieron los leones? Ahora Daniel, imagínate, 80 años en medio de una cueva. Y al momento de caer en la cueva, oh sorpresa, un montón de leones al lado. Pero parecía que no tenían hambre. Pasó una noche con leones en paz y tranquilidad. Ni un rasguño recibió de ellos. Qué noche tan impresionante, ¿no? Yo pienso que fue una de las noches que nunca en la vida va a olvidar Daniel. Cómo pasó una noche con leones. Cada imperio representaba una bestia. Cada imperio representaba un animal. Según Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7 también. Pero aquel animal que representaban, en el ejemplo, un león, Babilonia, que fue el instrumento que el diablo quería utilizar para destruir, Dios sabía controlarlo, ¿sabes?
y yo sabía colocarlos en su lugar. Dios colocó en su lugar a aquellos hombres que traicionaron a Daniel, y Dios colocó en su lugar a todos los imperios que se levantaron en contra de Dios. Al día siguiente el rey Darío fue: Daniel, Daniel, el Dios en quien tú confías te pudo salvar. Y la palabra que escuchó fue: Rey Darío, vives para siempre. Mi Dios vio qué cosas tan graves se habían hecho en contra de mí. Mandó su ángel, me libertó, me salvó, y ahora no tengo ningún rasguño. El rey Darío lo saca de aquel lugar, y ahora por castigo manda a meter a esa fosa a los 122 gobernantes que habían hecho eso en contra de Daniel. No solamente ellos, a su familia, a sus esposas, a sus hijos, todos fueron aventados con los leones y no quedó nada de ellos en ese acto. ¿Qué importancia nos da esto? Un hijo de Dios vale más que 122 hombres inteligentes. Darío entendió que es mejor tener un hombre fiel en las filas que 122 envidiosos que solamente te sirven, pero en el momento en que te distraigas, te apuñalan por la espalda. Qué impresionante enseñanza. Queridos, termino solamente con una experiencia más. El Salmo 91 menciona que Dios es nuestro refugio, nuestra sombra, que cuando una persona vive bajo la sombra del Omnipotente es protegida. La vida de Daniel es el resumen del Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde habitaba Daniel? Sí, físicamente en Babilonia, pero espiritualmente él habitaba con Dios. 3 veces al día lo visitaba. 3 veces al día estaba presente en la sombra del Omnipotente y era protegido por sus alas. Y diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Fue librado Daniel? Fue librado. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él no se defendió nunca. Dios mismo lo defendió a través de su intachable actitud y su carácter. No temerás el terror nocturno. ¿Cuál terror nocturno? Los leones que están alrededor de él. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Durante el día le dijeron: mira, vas a morirte porque la ley dice esto. No temió. Y en la noche con los leones no temió porque Dios estaba con él. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Él vio todo lo que pasó con los que lo querían traicionar, porque has puesto a Jehová en tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué dijo Daniel? Un ángel fue enviado por Dios para curarme y salvarme y protegerme de aquellos hombres. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la aspid pisarás. Hollarás a cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en el tiempo de angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Queridos, el Salmo 91 es la vida de cada hijo de Dios que se entrega a su Padre Celestial. Es la vida de Daniel. Fue protegido de saetas, fue protegido en las noches de oscuridad con peligros. Fue protegido cuando venían 1000 y 10.000, todos caían menos él. Fue protegido incluso, dice ahí, sobre el león y la aspid. Sobre la serpiente pisarás. Daniel es la manifestación más grande de un hombre que sirviendo a Dios humilla al mismo diablo. Todas las agencias del diablo estaban en contra de Daniel. Los 122 gobernantes eran agentes del diablo mismo. La envidia es algo que no es natural del hombre, no es algo por lo que el hombre fue creado. El hombre fue creado para amar, la envidia es contrario, es un carácter satánico. El orgullo, el egoísmo, la envidia que vimos en toda la lección son características del carácter satánico. Daniel manifestó el amor de Dios y ese amor los sació de larga vida y le mostró la salvación del Eterno. La promesa del Salmo 91 es tuya, es mía, si tú y yo
actuamos con fidelidad a partir de hoy. Y así terminamos nuestra lección. El párrafo introductorio ahora tiene más sentido ahora. El día domingo comenzamos con este párrafo, el día sábado, perdón. Dice así: la vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que él hará en favor de los que se entreguen a él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Si tú hoy le dices: Señor, toma mi vida, guíame, Dios te tomará y te hará como un Daniel en la actualidad. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos dé las fuerzas para ser hombres de fe, como aquellos hombres que vivieron en Babilonia. Oremos a Dios para terminar con esta lección. Querido Padre Celestial, Señor, te agradecemos mucho por esta lección que pudimos estudiar. Gracias porque tú nunca nos dejas solos, siempre nos permites aprender más de tu palabra y ahora estamos aquí dispuestos, Señor, a llevar a la vida práctica. Queremos aprender, Señor, a cuidar nuestro carácter, a dejar el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la envidia de lado y aprender a servirte humillándonos constantemente hacia ti. Queremos depender de ti, así como Daniel lo hacía 3 veces al día. Queremos aprender de ti, así como Daniel lo hacía. En cada trabajo que él realizaba, manifestaba un servicio como si fuese para ti. Transforma nuestros corazones, Señor. Haznos tus siervos. Ayúdanos a amar, a servir, a honrarte. Y que así en algún momento, Señor, seamos como Daniel, hombres de larga vida y que disfruten una salvación eterna a tu lado. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por estar viendo estos videos. Como siempre les comento, pueden compartirlos, pueden mandarlos a personas que quizás están iniciando en la iglesia, que aún no entienden muy bien la lección, con el objetivo de que juntos podamos estudiar mejor de la palabra y traer grandes enseñanzas. ¿Cuánto vale este conocimiento, queridos hermanos? Es un conocimiento que nos llevaremos para la eternidad y que nos va a salvar la vida. Por eso vale la pena cada minuto dedicado a los videos. Por eso vale la pena cada compartida que mandas a tu familia. Estos videos, esos momentos donde los compartes, vale la pena porque es un conocimiento del eterno. Que Dios nos ayude para ser fieles y siempre estar dispuestos a humillarnos ante Dios para que Él como resultado nos pueda exaltar. Dios les bendiga.